nivel es cuando se borra el surco medio. Entonces, ¿cuál es lo importante ahí? Que aparecen esos haces, haz piramidal directo y el haz piramidal cruzado. Ambos haces son exclusivamente motores. Cuando hemos visto la medra, hemos dicho que esos haces piramidales vienen del área motora de la parte cortical, de las áreas de Brodmann, y que va a encargarse de la parte motor fina, delicada y precisa. Todo les había dicho, ¿no ven? Desde ahí viajan estas fibras motoras. Vienen. Unas por el haz piramidal directo y otras por el haz piramidal cruzado. Otra característica que aparece a este nivel, vamos a dibujarlo así, no hay aquí un dibujo exacto. Así representativamente, vamos a ver. Así era, ¿no ven? ¿Qué también podemos observar aquí? Que este haz piramidal cruzado, al cruzarse, así, corta a las astas anteriores. Lo corta. ¿Qué partes tenían las astas anteriores? Tenía una cabeza y una base. Esto se llamaba comisura gris. Entonces, ¿qué pasa? Estas fibras motoras lo cortan a las astas anteriores. Lo separa la cabeza de su base. La cabeza de las astas anteriores va a cambiar de nombre y va a formar un núcleo importante. El núcleo ambiguo. Tanto han estudiado ustedes, ¿no? El núcleo ambiguo, Dios mío, qué difícil. Ahí está. Justo estas fibras motoras, este piramidal cruzado, corta a las astas anteriores. La cabeza, ¿qué va a formar? Núcleo ambiguo. Va a empezar a formar el núcleo ambiguo. Aquí está. Miren. Esta es la parte posterior, parte anterior. Miren cómo se distorsionan las astas posteriores, ahorita les voy a explicar. Y las astas anteriores han sido cortadas. Su base se ha quedado aquí y aquí está su cabeza. Se ha quedado suelto. ¿Y qué se llama la cabeza? Núcleo. Origen real del prosofaringio, del vago y del accesorio. El núcleo. Ahí aparece. Miren, aquí está el intercruzamiento motor, lo que les decía. ¿Y por dónde va a viajar este cruzamiento motor, que es este rojo? Pirámide vulvar, pirámide. ¿Sí? Ahora, aparte también se han dado cuenta que en este primer corte, las astas posteriores, que eran así bonito, lindo, se distorsionan. Se distorsionan. Dice que su extremo de las astas posteriores se colocan en posición lateral. Miren, bajan. Bajan. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado médula? Las astas posteriores casi llegaban al borde posterior de la médula, separados por una pequeña zona. La zona marginal, o también de Lissauer. Aquí está la zona. La zona marginal o de Lissauer. Entonces, eso de lo que estaba acá se coloca en posición lateral. Baja. Se coloca en posición lateral. Aparte de su posición lateral, le crecen a las astas posteriores otras prolongaciones, dos prolongaciones. Una que va a ir al haz de Gol o delgado y otro que va a ir al haz de Burdach o cuneiforme. Miren, aquí va a haber uno, el haz delgado y el cuneiforme. Y aparece uno nuevo, el cuneiforme accesorio. Otra parte de las astas posteriores. Entonces, ¿han visto en el primer corte que encontramos? El entrecruzamiento motor. Aparece el haz piramidal directo, aparece el haz piramidal cruzado, se rompen las astas anteriores, empieza a aparecer el núcleo ambiguo, las astas posteriores se distorsiona todo, miren, se ponen más laterales, dan nacimiento a otras estructuras. El agujero del epéndimo, o el conducto del epéndimo de la médula, de lo que estaba en el medio, poco a poco se va trasladando hacia la parte posterior, se va deslizando hacia la parte posterior. Lamentablemente este dibujo
En el libro no lo tienen. Ahora, en esta nueva edición no hay. Esto era de la antigua edición. Pasado. Ahora vamos a ver el segundo corte. Otra vez los anatomistas han dicho, vamos a ver qué vuelve a pasar. Y han cortado nuevamente al bulbo. Y esta vez justo lo han cortado por arriba del entrecruzamiento motor. El primer corte justo era en el entrecruzamiento motor, en el borramiento del surco medio. ¿No ven? El segundo corte lo han hecho arriba de este borramiento. Pónganlo en la primera diapositiva. Ahí. El primer corte lo han hecho aquí. Ahora este segundo corte lo han hecho aquí. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Y se han dado cuenta que existe otro entrecruzamiento. El entrecruzamiento sensitivo. Pasamos. ¿Dónde estamos? Por lo tanto, en este segundo corte aparece el entrecruzamiento sensitivo. En este entrecruzamiento sensitivo, miren, a ver, acordémonos, en la parte posterior, ¿se acuerdan de la médula? Cuando habíamos estudiado, aquí había un surco, aquí había otro surco, aquí había unos nervios, ¿no ven? En el dibujo, aquí había otros nervios. Les dije, estos nervios van a ser sensitivos y estos motores. Ahí están las ramas sensitivas. ¿De dónde están saliendo? De la parte posterior hacia arriba. ¿No ven? Aquí está. Entonces estas fibras sensitivas a nivel del bulbo, miren, vienen y por delante del conducto del epédimo se cruzan. Justo por delante del conducto del epédimo se cruzan, formando el entrecruzamiento sensitivo. El del lado izquierdo se va al lado derecho y el del lado derecho al lado izquierdo. Y forman un cordón muy importante que se llama lemnisco medial. Lemnisco medial. Antiguamente se llamaba la cintilla de Rey media. Ahora se llama lemnisco medial. Forman este lemnisco medial. De ahí sube hasta la corteza cerebral. Bueno, ¿qué otra característica encontramos en este segundo corte? También podemos observar, miren, ¿qué era esto? Núcleo ambiguo, pirámides vulvares. El conducto del epédimo se va colocando más hacia posterior. Esto se está volviendo más lateral. Zona de Lisao, haz de Gol, haz de Burdas, con su cuneiforme accesorio. No hay ninguna variación. ¿Cuál es la característica del segundo corte? El entrecruzamiento sensitivo y la aparición del lemnisco medial. Pasa. Tercer corte, miren. Más bonito se pone. Pónmelo de nuevo en la primera diapositiva del bulbo. Primer corte, borramiento motor. Segundo corte, por arriba del borramiento motor. El tercer corte ha dicho, a ver, haremos, ¿qué cosa es esta cosa roja? Y lo han cortado aquí. Lo han cortado, justo por ahí, a nivel de la oliva vulvar. ¿Qué se llamaba este rojo? Oliva vulvar. Lo han cortado y ya han encontrado todo lo que vamos a ver. Pasa. Eso han encontrado. ¿Quieren ver cuál es la oliva vulvar? Este núcleo propio del bulbo, por eso se llama oliva vulvar. Es tan grande, tan amplio este bulbo, que miren, forma aquí una sobresaliente, que nosotros podemos ver en la parte externa del bulbo cuando estamos viendo. Esto es lo que estaba pintado de rojo en la diapositiva, la oliva vulvar. ¿Formado por quién? Por el núcleo de la oliva vulvar. Bueno, entonces miren, en el segundo corte encontramos esto. El núcleo del epédimo, ¿dónde está aquí? Ya no hay. ¿Qué ha pasado con el núcleo? Se ha ido trasladando posterior, 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 llega a formar el cuarto ventrículo. Ya empieza a formarse el cuarto ventrículo. Primera característica, formación del cuarto ventrículo. Segunda característica, que todas las astas posteriores, toda la sustancia gris se desintegra. Ya no hay esa forma de mariposa. Ya no hay, se desintegra y empiezan a formar núcleos. ¿Y qué núcleos aparecen? Aparecen los núcleos del décimo par craneal. Todos sus orígenes reales aparecen del décimo par craneal. ¿Cuál? Primero este de color verde, ¿qué se llama? Ambiguo.
el núcleo ambiguo. Luego, este de color lila, núcleo del tracto solitario. Este de color rojo, núcleo víscero-sensitivo. Y este de color un poco más anaranjado, núcleo dorsal del vago. Hay otro núcleo más que no se ve en esta imagen, el núcleo gustativo. Todos sus núcleos, miren cómo sus fibras nerviosas van saliendo del vago y forman el nervio vago. ¿Sí? El nervio vago. Aparte de eso, también encontramos otro núcleo de un par craneal, que lo voy a pintar de negro. Acá. El núcleo del hipogloso. Aparece el núcleo del hipogloso. Y no solamente este núcleo, aparece otro núcleo. Acá. El núcleo del trigémino. Núcleo espinal del trigémino. Empieza a aparecer otro núcleo. El núcleo espinal del trigémino. ¿Sí? Entonces han visto cómo se va formando la sustancia gris tan bonita que era la médula como mariposa, tan sencilla y fácil. Cada vez va ascendiendo hacia región craneal y se va distorsionando. Va formando sus núcleos correspondientes para la salida de los pares craneales. En esta oportunidad vemos el del vago, hipogloso y una parte de su origen real del trigémino. ¿Qué también podemos observar acá? En el nacimiento del núcleo de la oliva vulvar, que más o menos tiene una forma de herradura. Tiene también sus núcleos accesorios vulvares más pequeños. Empieza a aparecer una sustancia reticular. Esta sustancia reticular, miren, se llama sustancia o núcleos reticulares vulvares. Es una sustancia específica, tiene funciones importantes. Eso hay capítulo aparte que aquí habla sobre los núcleos reticulares del sistema nervioso. Aparece la sustancia reticular. ¿Qué más aparece? ¿Qué vamos a ver? Estos núcleos que son de la sustancia blanca. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la médula? Tenía sus núcleos en la sustancia blanca. El haz tectoespinal, el rubro espinal, el núcleo espino cerebeloso dorsal cruzado o dorsal directo, el ventral cruzado. ¿No ve? Había. Aquí también algunos se mantienen. ¿Como cuáles? Miren, este de color celeste es el fascículo longitudinal medio. Este de color amarillo es el tectoespinal. Este de color verde es el haz espinotalámico anterior o medial, que también se llama. Este grande largo es el nuevo que se ha formado. Es la cintilla del rey media, o lo que se llama el lemnisco medial. Lo que se había formado en el segundo corte, aquí aparece, lemnisco medial. ¿Qué vemos en la parte lateral? Este de color naranja es el espino cerebeloso dorsal directo. Este de color rojo es el espino cerebeloso ventral cruzado. Este de celeste es el rubro espinal. Y este de color café es el espino talámico lateral. Los núcleos que se mantenían, algunos, no todos, de la sustancia blanca, algunos se mantienen. Pero va a aparecer uno nuevo. Acá, chiquitito, miren, triangular. Muy importante, es el fascículo córtico-óculo-cefalogiro. Fascículo córtico-óculo-cefalogiro. Este fascículo es muy importante porque es uno de los que nos va a ayudar para poder diagnosticar muerte cerebral. Fascículo córtico-óculo-cefalogiro. Todo esto aparece en el tercer corte. Seguimos. Los anatomistas no se han quedado tranquilos con esto. Han dicho debe haber más. Por lo tanto han hecho un cuarto corte. Pónmelo de nuevo en la otra diapositiva. ¿Atrás? Sí. Está fácil, ¿no? Miren, primer corte. Motor. Segundo corte. Sensitivo. Tercer corte. Oliva vulvar. Aparece el vago. Todo. Entonces han dicho, ¿y qué pasa por arriba de la oliva vulvar? Aquí han hecho el corte. Acá. En su límite superior del el cuarto corte. Y vamos a ver qué cosa han encontrado. Ahí está. Han encontrado cosas más parecidas, pero aparece el origen real, ya no del vago, del glosofaringeo. Del glosofaringeo. Hacemos un pared. No sé si les han explicado en pares craneales, pero hay un núcleo muy famoso, así que parece como un chorizo,
¿Qué es el núcleo ambiguo? Que ustedes al estudiar han de ver que el núcleo ambiguo, origen real, motor del glosofaringio, origen real, motor del vago, origen real de la... Oye, ¿cómo es este núcleo? Este núcleo se divide en tres. Aquí va a estar el accesorio, aquí va a estar el vago y aquí va a estar el glosofaringio. ¿Sí? El bulbo va a estar así. Aquí más o menos. Han hecho un corte aquí y han visto que el núcleo ambiguo es origen del vago. Ahora el corte han hecho acá y han visto que es el origen del glosofaringio. Aquí está. Verde, ¿qué es? Núcleo ambiguo. ¿Y qué nervio forma? El glosofaringio. Empiezan a aparecer los orígenes reales del glosofaringio. El núcleo ambiguo, otra vez el núcleo del tracto solitario, el núcleo viscerosensitivo y el núcleo salivatorio inferior. Van a ver ustedes que cuando recuerden o vean pares craneales, para recordar estos núcleos. Su núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario, núcleo viscerosensitivo este chiquitito y el núcleo salivatorio inferior. Todos estos van a dar fibras nerviosas, miren, y forman el glosofaringio. También en este cuarto corte podemos observar que se mantiene el núcleo del trigémino, se va a mantener el núcleo del hipogloso. ¿Esto qué se llamaba? Oliva vulvar. Esto, sustancia reticular, se mantiene. Este amarillo, ¿qué es? Cuarto ventrículo. Esto, largo lemnisco medial, espino talámico anterior o medial, rubro espinal, fascículo longitudinal. ¿Y este chiquitito qué era? Fascículo córtico óculo cefalogiro. Acá, dorsal directo, ventral cruzado, pecto espinal, o perdón, rubro espinal, este es el pecto espinal, espino talámico lateral. Casi todo se repite, excepto que empieza a aparecer un nuevo núcleo. Acá. Núcleo vestibular. El núcleo vestibular del octavo par craneal. El octavo par craneal, donde nacía en el ganglio vestibular aquí adentro, de ahí salen sus fibras por el agujero auditivo interno, junto con el nervio facial, y va a terminar a nivel del núcleo, en este núcleo, el núcleo vestibular. Empieza a aparecer. Bien. Entonces, con todo esto, pues los anatomistas no se han quedado tranquilos. No, debe haber más. Pero hasta aquí corresponde bulbo. Próxima clase vamos a ver puente. Cómo los anatomistas han seguido cortando el puente para ver dónde está el resto de los núcleos. ¿Qué pasó? Ahora, se dice que a nivel del bulbo nacen centros importantes. Nace el centro respiratorio, el encargado de la respiración. Van a ser el centro vasomotor, el encargado de controlar la presión. Van a dar nacimiento al centro del vómito y van a dar nacimiento al centro de la tos, del reflejo de la tos. Todos esos son centros propios que nacen a nivel del bulbo. Van a ver ustedes en el centro respiratorio, ahí en sus libros se explica que hay unas fibras neumotáxicas, otras fibras apnéuticas, pero son fibras que pertenecen al puente, que son las encargadas de controlar la respiración, tanto la inspiración como la expiración. ¿Lo ven? ¿Listo? Pasalo a ver. Pronto verás. Aquí nos quedamos. Próxima clase continúa.